el rapto no debe confundirse con la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Porque estos dos son los más grandes, importantes eventos relacionados con el regreso de Cristo en los últimos días. Y son dos eventos completamente separados, diferentes participantes, tiempos y locaciones. Entonces, cuando alguien, ¿verdad?, dice, es que han llegado hasta atreverse a decir que es un rapto secreto. Otra persona que oí por ahí decía en unos comentarios, es que yo desde que soy niño he oído que se predica que Cristo viene, y toda la historia que Cristo viene, y es algo que llegamos al siglo XXI y Cristo no ha venido. O sea, llega el momento en que muchos se decepcionan, en que muchos se cansan porque no tienen el cuadro completo, y este es el problema, darnos por vencidos. Entonces, ¿verdad?, no cabe duda que hay muchos argumentos y oposición a este maravilloso evento que la Biblia llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Repito, lo han criticado hasta decir que comenzó con un tal Darby hace 2 siglos o hace 1 siglo y que es un rapto secreto, y hasta se ríen y se burlan de ello. No hay que asustarnos. Veamos nosotros, por ejemplo, lo que encontramos en la segunda carta de Pedro, que ya el apóstol nos lo prevenía y nos lo anunciaba. Dice en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3, sabiendo, tenemos que conocerlo, primero, que en los últimos tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento o de la venida de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y estos ignoran voluntariamente, o sea, de una forma deliberada, no quieren buscar la verdad. Ya se conformaron, que los convencieron de que estos son mentiras, y lo creen y lo siguen transmitiendo y lo siguen predicando. Y esto no es honesto delante de Dios. Me vuelvo a repetir, yo oigo algo, mi responsabilidad es venir a las Escrituras, porque la Escritura se interpreta con las mismas Escrituras. Así que pues el rapto es uno de estos temas, ¿verdad?, tan controversiales, y es lógico. Porque si realmente estamos en los últimos tiempos, al diablo no le conviene de ninguna manera que se dé a conocer que Cristo ya viene pronto por nosotros. Él está tembloroso, está temblando, ¿verdad?, de miedo, de angustia, de saber que su tiempo es corto, porque él sabe que el tiempo se le acerca, y va a tratar de impedir igualmente con Israel de que se le acuse el antisemitismo, que crezca, que las profecías bíblicas ya no se cumplan, que no estudiemos la Biblia ni el Apocalipsis tampoco, porque ya todo se cumplió. Este es el ataque que tiene la Biblia, y nosotros, como dice primera de Pedro, debemos de presentar defensa de la esperanza que hay en nuestros corazones. Vamos a comenzar a desmenuzar porque es una imposibilidad tanto de carácter escatológico como apologético también, o teológico, la posición de que el rapto y la segunda venida son el mismo evento, o peor todavía, que ni siquiera existe un arrebatamiento, o como le llaman, un rapto secreto de la iglesia. Vamos a poner en primer lugar la evidencia de la resurrección, como lo acabas de mencionar. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 en adelante, encontramos esta doctrina acerca del arrebatamiento de la iglesia. Así que para comenzar, sí existe la palabra arrebatamiento, y sí existe un evento que se va a dar a cabo, que lo explica claramente el apóstol Pablo. No lo podemos arrancar de la Biblia. Dice así, versículo 13, primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, de este arrebatamiento, ¿de qué se trata? De la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los que han muerto en Cristo? Desde Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. En Cristo es cuando, 1 Corintios 12, 13, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu, a un mismo cuerpo, que es Jesucristo. De cualquier denominación que tú puedas pertenecer, todos los cristianos pertenecemos a un cuerpo. El cuerpo es de Jesucristo, Él es la cabeza. Entonces, todos los que estamos desde Pentecostés, unidos, amalgamados, bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, somos los que formamos parte de este evento que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, esto es importante porque vamos a ver que hay un orden
en la resurrección. Ahorita regresamos, vayamos a 1 Corintios capítulo 15 y veamos este orden delineado claramente por el apóstol Pablo otra vez. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 en adelante. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vamos a vivir, todos vamos a ser resucitados, todos vamos a ser vivificados. Pero cada uno en su debido orden, o sea, hay un orden para las resurrecciones. Primero Cristo y las primicias. Cristo fue el primer hombre resucitado que pudo regresar con un cuerpo glorificado para no morir jamás. Antes de Cristo, los que murieron siguieron viviendo, como Lázaro, como la muchacha joven que resucitó Pablo en el libro de los Hechos, volvieron a vivir, pero Cristo muere y ya no va a volver jamás a vivir. Es el primero. Después, las primicias. Dice la Biblia que después de Cristo, muchos de los que estaban en la tumba resucitaron y se aparecieron a muchas personas. Y luego dice, los que son, ¿de quién? Los que son de Cristo. O sea, la próxima resurrección es la de nosotros, la de los cristianos, los que somos de Cristo, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, vamos a resucitar. Si no vemos este orden, pues no podemos entender, ¿verdad?, que después de nosotros va a haber otras resurrecciones, porque en la Biblia, en Juan capítulo 5, dijo Jesucristo, porque muchos resucitarán para salvación y otros para vida eterna. Entonces aquí parecería que las dos resurrecciones son iguales. Ya las cartas nos las explican claramente de los apóstoles, que no es así. La primera resurrección es la de los cristianos, la de los testigos, de la segunda venida de Cristo y los que resucitan al final del milenio. Todas las resurrecciones, escuchemos, todas las resurrecciones que pertenecen a los santos de Dios están clasificados dentro de la primera resurrección. La segunda resurrección, que es la resurrección para muerte, es la de los incrédulos en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Entonces, tengamos en orden en nuestra cabeza que si la primera resurrección es la de los cristianos en el arrebatamiento, no puede ser igual a la segunda venida, porque en la segunda venida, ¿verdad?, van a resucitar los muertos del Antiguo Testamento, como lo dice más adelante, lo vamos a ver, el libro de Daniel. Entonces, es importante que podamos establecer estas bases, porque entonces la resurrección de nosotros es primero. Luego continúa leyendo Pablo en el versículo 15, regresamos a primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual, decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, va a haber una generación que vamos a estar vivos y no vamos a resucitar antes que los que murieron. Vamos a ver que los que murieron en Cristo resucitan primero que nosotros en Cristo desde Pentecostés a nuestros días, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos, otra vez, en Cristo, resucitarán primero. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. En la segunda venida no hay arrebatamiento. La palabra arrebatamiento, arpazo, en el griego, viene del latín raptarus. Por eso significa el rapto o el arrebatamiento. Entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes, Cristo en el arrebatamiento no baja a la tierra, ni en la segunda venida baja a la tierra con nosotros y se queda en la tierra. Ya no subimos al cielo hasta el milenio o hasta el estado eterno. Pero en la segunda venida viene y pone los pies, como lo vamos a ver más adelante, y no en el arrebatamiento. Esto es muy importante para que comencemos a comparar claramente que la primera evidencia que el rapto no es la segunda venida, es el orden de la resurrección. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, escuchemos con cuidado. Versículo 51. Dice el apóstol Pablo: he aquí, les digo, un misterio. Vamos por orden. Los misterios del Antiguo Testamento, el misterio del arrebatamiento, acordémonos que el rapto es un misterio. Es muy importante el misterio de la iglesia, Efesios 3, el misterio del cuerpo de Cristo.
todos los misterios del Nuevo Testamento son verdades no reveladas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no fueron reveladas, el Espíritu Santo no dio la revelación, fue parcial en el Antiguo Testamento y la completó en el Nuevo Testamento. Esto le ha agradado a Dios, revelarnos gradualmente sus verdades. Nunca le dio toda la verdad a Jeremías, ni toda la verdad a Isaías, ni a Daniel, ni tampoco a Pablo, ni tampoco a Pedro. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a Pablo fue al único apóstol, no a Pedro, no a Santiago, no a Judas, no a ninguno, ni a Juan, a ningún otro apóstol, Cristo le reveló el rapto de la iglesia. Se lo reveló nada más a Pablo como un misterio, o sea, como una verdad que no se encontraba en el Antiguo Testamento. La segunda venida de Jesucristo, por el amor de Dios, en el Antiguo Testamento hay más de 35 citas de la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo nunca fue un misterio. Que el Mesías iba a regresar no fue misterio. El rapto sí es un misterio que no estaba en el Antiguo Testamento, por lo que es lógica la deducción y la conclusión. No puede ser el rapto igual a la segunda venida, porque el rapto es un misterio que no fue revelado hasta el Nuevo Testamento. ¿Cuál es este misterio que nos dice Pablo que nos quiere contar? Que no todos vamos a dormir, pero que todos vamos a ser transformados. ¿Cuál es este misterio que no había sido revelado? Que habrá una generación, los que estamos vivos, cuando venga Cristo en el arrebatamiento, que no vamos a morir. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptible, y nosotros, ¿qué cosa? Transformados inmediatamente. Este arrebatamiento no es en secreto, no es un secreto, es algo que ya está revelado. Cuando hablamos de que es un secreto, estamos inclusive usando un lenguaje antibíblico, porque la palabra misterio, esto es muy interesante, que se traduce musterión en el griego, en el Antiguo Testamento es ras, y nunca se traduce en el Antiguo Testamento como misterio, sino como secreto. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, cuando está revelando el secreto de la visión del rey Nabucodonosor. Entonces la palabra misterio, musterión en el griego, es la palabra en el Antiguo Testamento se tradujo secreto. Entonces cuando decimos el rapto es un secreto, burlándose de esto, estamos usando un lenguaje antibíblico porque estamos contradiciendo la Biblia. El rapto ya no es un secreto, ni el rapto tampoco es un misterio, para que nos vayamos entendiendo poco a poco. Entonces, esto es importante porque también se menciona que cuando venga el arrebatamiento será tocada una trompeta, la última trompeta. Si hay la última trompeta, tiene que haber habido pues la novena, la octava, la séptima, la sexta, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos que la séptima trompeta del Apocalipsis en ese tiempo va a ser el rapto, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, Dios le dio a Moisés y a Josué shofares y trompetas de plata. ¿Con qué propósito? Para que cuando pues estaban en el desierto y se juntaban todos, imaginémonos, haya casi 1,5 millones, casi 2 millones de tiendas por todos lados divididos y los iban a atacar, que no tenían WhatsApp, no tenían computadora, no tenían teléfonos, la única manera que tenían era a través del sonido de las trompetas dar voces de alarma. Entonces de esta manera se tocaba el shofar, cuando duraba muy largo y significaba vénganse, júntense, recojan todos sus zapatos, las chanclas que tengan, porque nos van a atacar, nos vamos ya. Y la otra era para reunirlos alrededor del tabernáculo, la otra trompeta o el shofar, para poder comunicarles instrucciones de Dios a través de Moisés o de Josué. Entonces, cuando hablamos de la última trompeta, estamos hablando de las trompetas del Antiguo Testamento y de la forma como les llamaban. La séptima trompeta del Apocalipsis es para juicio, no es para llamar a su pueblo. Entonces, esta trompeta es para llamarnos a todos y solamente nosotros la vamos a oír. Solamente los cristianos vamos a oír esa trompeta. Los demás no van a oír absolutamente nada. Entonces dice la Biblia que el Señor, ¿verdad?, con voz de mando y con voz de arcángel tocará la trompeta y nosotros vamos a ser transformados en el arrebatamiento. Ahora, muy bien. Los participantes, ¿verdad? Menciona el apóstol Juan, vayamos al libro del Apocalipsis,
quiénes van a participar en el rapto y quiénes van a participar en la segunda venida de Jesucristo. Todo esto nos está ayudando a separar, ¿verdad? Aquí la A, aquí la B, este es el aceite y este es el arroz. No mezclemos todavía los eventos porque entonces descomponemos completamente el plan de la redención de Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 en adelante, el quinto sello, Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Juan vio en el cielo, debajo del altar, a todos los muertos mártires, todos los que murieron por causa de su testimonio, que hasta el final nunca negaron la verdad de Cristo, y todos aquellos que fueron sacrificados por decir la verdad o por causa de Jesucristo. Estos muertos o estos almas en el cielo clamaban a voz, no perdieron las cuerdas vocales, tenían cuerdas vocales nuevas. Vemos que en el cielo podemos continuar transmitiendo el sonido, porque estaban hablándole a Dios y Dios los estaba escuchando, y ellos tampoco perdieron el oído porque también escuchaban a Dios. Qué interesante es esto, ¿verdad? Que no vamos a perder los sentidos en nuestro nuevo cuerpo resucitado o cuando estemos en el cielo. Y le pedían a Dios, ¿cuándo vas a juzgar a la sangre de los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen un poco de tiempo ¿hasta cuándo? Hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que van a ser muertos como ustedes. O sea, hasta que toda la tribulación pase y todos los muertos que va a sacrificar el anticristo, hasta entonces no van a poder juntarse todos los que van a resucitar al final de la resurrección, que es la segunda venida. Veamos esto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3 y 4. Apocalipsis 20, versículo 3 y 4, dice lo siguiente. Y lo arrojó al abismo, está hablando de Satanás, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí hay una verdad muy grande, ¿verdad? Que es, ahora sí, contra los hermanos amilianistas. Dicen que ya se cumplió todo esto y que Satanás está atado. Bueno, si es verdad esto, ¿por qué Efesios 6, Pablo manda que nos pongamos una armadura? Si el diablo está atado, pues ¿para qué nos tenemos que proteger de él? Porque en 1 Pedro capítulo 5 dice el apóstol Pedro, tengan cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces todavía no está atado por el amor de Dios. El diablo está vivito y coleando. Y dice más adelante, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas, acordémonos del cuarto sello, de los que están muertos y las almas en el cielo. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto todavía no hay nadie que mate a una gran congregación de millones de personas. Estos son los muertos por el anticristo. El anticristo es un personaje futuro. El anticristo es un personaje real, literal, que va a ser visible. Hasta ahorita ningún gobernante ha puesto una marca a nadie para que compren o que vendan. Y si no, van a ser muertos. Esto se cumple en el futuro. Y en el futuro, estos muertos que murieron durante la tribulación son los que van a resucitar después de nosotros del rapto. ¿Por qué? Dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, esto no puede ser alegórico, esto no puede ser metafórico, esto no se puede espiritualizar por el amor de Dios. Vamos a reinar físicamente. En Apocalipsis 3, Cristo le promete a la iglesia, los que venzan van a reinar conmigo. Entonces,
tendríamos que espiritualizar toda la Biblia por el amor de Dios. Este es el problema cuando queremos alegorizar o espiritualizar o metaforizar cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes somos los participantes del rapto? Aquellos que estamos en la primera resurrección, formando parte en el arrebatamiento, y nuestros hermanos que hayan muerto como Cristo, al final van a ser resucitados y van a formar parte también del milenio junto con nosotros en el reino mesiánico de Cristo. Ya hemos visto claramente, ¿verdad?, la imposibilidad porque es un misterio, la imposibilidad porque los participantes somos únicamente el cuerpo de Cristo. Veamos ahora el lugar, porque todo es importante, el tiempo, el lugar, los participantes. Para poder enjuiciar a un acusado en un tribunal tiene que haber el juez, que es el que dicta la sentencia, un jurado, un abogado que acusa, un abogado que defiende. Entonces así estamos, ¿verdad?, cuando estamos debatiendo, cuando estamos argumentando. Aquí están mis evidencias, y el jurado es la gente que escucha, desde luego. Así que cada quien va a tener su opinión de acuerdo a lo que lo escucha y la forma como tú lees la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 14. Leámoslo con mucho cuidado. Esta es la tercera evidencia de que el rapto no es igual a la segunda venida y que es 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, es Cristo en la antesala de su crucifixión. Son las últimas palabras que Cristo comienza a dirigirle a los discípulos, porque Él percibe que están nerviosos, angustiados, estresados, todavía no entienden lo que está pasando. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo le hubiera dicho, voy pues, o sea, cuando se fue Jesucristo, en la primera venida, voy a preparar lugar para ustedes. ¿A qué se fue Cristo al cielo? A prepararnos un lugar. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. En la segunda venida, Cristo viene con nosotros y ya no nos lleva al cielo. Se queda con nosotros a establecer su reino mesiánico. En el rapto, viene por nosotros, nos toma con Él y nos lleva ¿a dónde? Al cielo. Entonces, la iglesia va a estar en el cielo, la segunda venida de Cristo. Los cristianos estamos en la tierra. Cuando viene la segunda venida, ya no nos lleva con Él otra vez al cielo. Nos quedamos 1000 años con Él a establecer su reino. Nosotros venimos en la segunda venida con Él a establecer su reino. Y veamos esta verdad en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 14. Veamos cómo en la segunda venida no viene por nosotros, viene con nosotros para quedarnos en la tierra. En el rapto nos viene para llevarnos con Él al cielo. A ese lugar es donde la iglesia va a estar mientras la tribulación pase en el mundo. Dice Zacarías 14, hablando de la segunda venida de Jesucristo. Versículo 4. Se afirmarán sus pies en aquel día, la segunda venida de Jesucristo, no el rapto, la segunda venida de Jesucristo. Se afirmarán sus pies, vendrá Jesucristo y se afirmarán sus pies en el monte de los olivos, en la segunda venida, que está enfrente de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, etcétera, etcétera. Versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. El rapto es invisible. Aquí va a haber fenómenos cósmicos en la segunda venida. Y dice la Biblia en el versículo 5, y vendrá Jehová, mi Dios, y con Él, ¿quiénes? Todos los santos. Aquí no son los ángeles. Los santos se nos llama en el Antiguo Testamento, no a los ángeles. Viene con todos los ángeles. Y en Apocalipsis 19, versículo 11 al 15, y vendrá el verbo de Dios montado en un caballo blanco, y lo acompañarán en caballos blancos. ¿Quiénes? Nosotros los que venimos con Él. Nunca se montan los ángeles en los caballos. El ejército que viene con Cristo somos nosotros que venimos a ser coronados, a establecer reinos mesiánicos aquí en la tierra. Así que este lugar es muy importante como tercera evidencia de que el rapto no es igual a la segunda venida, ni tampoco el rapto es secreto, ni tampoco va a ser algo que no existe. Es más claro que el agua a la luz de las Escrituras. Viene Jesucristo por nosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para lambano en el griego, que significa os tomaré a mí mismo. En la segunda venida no viene y hace esto, viene con juicio, viene como el Rey de Reyes, viene a destruir al anticristo, al falso profeta, a encadenar al Satanás por 1000 años. En la segunda venida viene con nosotros a juzgar. En Juan 14
está diciendo, vendré por ustedes y os tomaré a mí mismo y me los voy a llevar ¿a dónde? A donde yo estoy. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. Así que es muy claro, ¿verdad?, que el lugar de reunión para todos los santos será en el cielo inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Es muy interesante que en Juan 14 la palabra lugar es la palabra griega que significa topos. La palabra, ya viene la palabra topografía. Entonces, cuando dice Cristo, voy a preparar un lugar, y esto significa en el griego una residencia física. O sea, cuando viene Cristo, venimos a reinar 1000 años aquí en la tierra. Cuando viene Cristo en el arrebatamiento, nos lleva a un lugar físico, espiritualmente desde luego, pero para que podamos entender las cosas espirituales, un lugar establecido en la casa de su Padre, donde tiene muchas habitaciones y tiene un lugar para nosotros. En la segunda venida no viene a preparar un lugar para nosotros. En la segunda venida ya venimos a reinar en todo el planeta Tierra, no en el cielo. En la casa de su Padre vamos en el arrebatamiento. En la segunda venida bajamos a establecer un reino y a vivir aquí en el planeta Tierra, visiblemente, terrenalmente, corporalmente, con cuerpos resucitados, juntamente con Jesucristo.